¿Qué pasó con el crucero MV Ondius y a dónde se dirigía antes de convertirse en una crisis biológica mundial? El peligro oculto de por qué el crucero MV Ondius se quedó solo en el mar revela la escalofriante historia del barco con antivirus atrapado en el rincón más aislado del planeta. Todo comenzó el 1 de abril de 2026, cuando el imponente buque de expedición polar zarpó desde el puerto de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina. A bordo viajaban 114 pasajeros entusiastas y 61 miembros de la tripulación, una comunidad internacional compuesta por 23 nacionalidades distintas. El itinerario prometía una aventura inolvidable a través de las indómitas aguas del Atlántico Sur, visitando parajes remotos como las Islas Georgias del Sur y la cadena de islas de Tristán de Acuña. Nada en la atmósfera festiva del abordaje hacía presagiar que el navío se convertiría en una prisión flotante y en el epicentro de una alerta sanitaria global monitoreada por la Organización Mundial de la Salud. El MV Ondius no es un crucero ordinario. Es una fortaleza diseñada para resistir las condiciones climáticas más extremas del océano, un santuario de alta tecnología donde los viajeros pagan miles de dólares para desconectarse de la civilización. Sin embargo, esa misma desconexión se transformó en su peor enemigo. A medida que el barco se adentraba en las coordenadas más profundas y desoladas del océano, la distancia con cualquier hospital de alta complejidad se volvía insalvable. Los pasajeros disfrutaban de las vistas de los glaciares y la fauna marina, ignorando por completo que entre los pasillos y los camarotes de lujo ya se ocultaba un pasajero invisible y letal. Un enemigo microscópico que no necesitaba tormentas ni icebergs para destruir el barco, sino únicamente el aire confinado de las cubiertas superiores. Los primeros días transcurrieron en una calma engañosa, pero el reloj biológico ya había comenzado su cuenta regresiva. La combinación de un entorno geográfico completamente inaccesible y la aparición de los primeros síntomas médicos desencadenaría una micropesadilla en alta mar de la que nadie a bordo podría escapar. El 11 de abril de 2026, cuando el MV Ondius se encontraba a días de navegación de cualquier territorio continental, la tragedia golpeó la cubierta de manera fulminante. Un pasajero de nacionalidad neerlandesa, de 70 años de edad, comenzó a manifestar una fiebre agresiva acompañada de severas dificultades respiratorias. En cuestión de horas, su estado de salud se deterioró de forma catastrófica, superando las capacidades de la pequeña enfermería de a bordo. El hombre falleció a mitad de la noche, dejando a los médicos del barco sumidos en el desconcierto más absoluto. Sin herramientas de diagnóstico avanzado ni pruebas específicas, la causa de la muerte quedó registrada temporalmente como un fallo sistémico agudo. La tripulación se vio obligada a tomar una decisión desesperada: navegar a toda marcha hacia el territorio británico de ultramar más cercano para desembarcar el cadáver. El destino elegido fue la remota isla de Santa Elena, un trozo de roca volcánica en mitad del Atlántico conocido históricamente por ser el lugar de exilio y muerte de Napoleón Bonaparte. Entre el 21 y el 24 de abril, el MV Ondius logró finalmente echar anclas en las costas de la isla para bajar el cuerpo del fallecido bajo estrictos protocolos de seguridad locales. Sin embargo, el horror apenas estaba comenzando. Casi al mismo tiempo que el cadáver tocaba tierra firme, la esposa del pasajero fallecido comenzó a mostrar los mismos síntomas devastadores. La mujer fue evacuada de emergencia y trasladada por aire hacia un hospital en Johannesburgo, Sudáfrica, en un intento agónico por salvarle la vida. El pánico comenzó a filtrarse entre las paredes del crucero. Los pasajeros empezaron a notar que el personal médico de a bordo duplicaba las medidas de limpieza y que las miradas de los oficiales reflejaban un miedo profundo. El barco volvió a adentrarse en el océano, pero el aire dentro de la estructura ya se sentía denso, contaminado por la sospecha de que una enfermedad desconocida se estaba propagando silenciosamente de camarote en camarote. La confirmación de la pesadilla llegó directamente desde los laboratorios de Sudáfrica y Ginebra. El 2 de mayo de 2026, la Organización Mundial de la Salud recibió la notificación oficial. La segunda víctima, la mujer neerlandesa trasladada a Johannesburgo, había muerto. Los análisis de laboratorio arrojaron un resultado que heló la sangre de las autoridades sanitarias: antivirus. Pero el panorama se volvió aún más tétrico pocas horas después, cuando se reportó una tercera muerte a bordo del MV Ondius, una pasajera de nacionalidad alemana que no había tenido contacto directo con los primeros infectados.
La OMS emitió una alerta epidemiológica internacional urgente al confirmar que la cepa responsable del brote pertenecía específicamente al virus de los Andes. Esta variante posee una característica biológica única y espeluznante que la diferencia de todos los demás hantavirus del mundo. A diferencia de las cepas comunes, que solo se transmiten a través de la inhalación de partículas de orina o excrementos de roedores silvestres en entornos rurales, la cepa de los Andes es la única variante conocida en la ciencia médica capaz de transmitirse directamente de persona a persona mediante el contacto estrecho y prolongado. El MV Ondius se había transformado, sin saberlo, en el escenario perfecto para un experimento biológico letal. Los sistemas de ventilación compartidos, las cenas de gala y los pasillos angostos del crucero sirvieron como los conductores ideales para que el virus saltara de un huésped humano a otro. Con una tasa de mortalidad inicial que rozaba el 27%, el hantavirus de los Andes convirtió al barco de expedición en una zona de peligro biológico extremo. En tierra firme, los gobiernos de Europa y América del Norte comenzaron a cruzar datos de inteligencia médica, percatándose de que un palacio flotante lleno de sus ciudadanos navegaba a la deriva epidemiológica en el Atlántico. La vida dentro del MV Ondius cambió drásticamente en cuanto la capitanía recibió la orden de cuarentena estricta por parte de los organismos internacionales. El lujo y la comodidad se esfumaron para dar paso a un régimen de confinamiento absoluto. Los pasajeros recibieron instrucciones de no abandonar sus camarotes bajo ninguna circunstancia. Las comidas eran dejadas en las puertas por tripulantes que vestían trajes de protección biológica completos, máscaras con filtros y guantes de látex. El silencio que se apoderó del barco era interrumpido únicamente por el zumbido constante de los motores y los anuncios periódicos por los altavoces que instaban a mantener la calma. Un médico con experiencia en 4 expediciones anteriores a bordo de este mismo buque desveló posteriormente en una entrevista televisiva la cruda realidad de la situación. En ese barco estás completamente solo. No hay tratamientos específicos para el virus, no hay vacunas, y ni siquiera contábamos con pruebas PCR a bordo para saber quién estaba infectado y quién no. Sin herramientas científicas en mitad del océano, la única medicina disponible era el cuidado paliativo básico. Los médicos de a bordo solo podían administrar analgésicos para calmar los dolores musculares extremos, medicamentos para controlar las fiebres que rozaban los 40 grados y antibióticos en caso de que surgieran infecciones bacterianas secundarias. La verdadera batalla se libraba en el sistema inmunológico de cada individuo. Los pasajeros pasaban las 24 horas del día monitoreando su propia respiración, sabiendo que el hantavirus ataca directamente las paredes vasculares de los pulmones, provocando que estos se llenen de fluido hasta causar una asfixia interna. Cada tos lejana que se escuchaba a través de los tabiques de madera de los camarotes vecinos sembraba el terror colectivo. El crucero avanzaba pesadamente sobre las olas, convertido en un hospital improvisado de alta tensión donde el aislamiento geográfico potenciaba la vulnerabilidad de casi 200 almas atrapadas en una micro pesadilla logística. A medida que el MV Ondius avanzaba hacia el norte en busca de un puerto seguro, el mundo exterior comenzó a cerrarle las puertas. La noticia del brote de hantavirus se propagó por los principales medios de comunicación globales, desatando una ola de rechazo internacional. Ningún país quería asumir el riesgo de permitir el atraque de un barco que transportaba una cepa viral tan letal y con capacidad de contagio interhumano. El crucero se quedó literalmente solo en el mar, convertido en un paria de los océanos. Las solicitudes de asistencia médica urgente eran respondidas con evasivas diplomáticas o con la orden de permanecer en aguas internacionales. El buque tuvo que rodear archipiélagos enteros, mientras las cancillerías de diversos países occidentales debatían intensamente qué hacer con los pasajeros confinados en el interior. La psicosis a bordo aumentó cuando el barco llegó temporalmente a Praia, en Cabo Verde, el 3 de mayo de 2026. Los equipos sanitarios locales, ataviados con trajes de contención máxima, subieron a bordo únicamente para trasladar a un pasajero que presentaba un cuadro crítico y que ya no podía respirar por sus propios medios. Tras realizar esta única evacuación de emergencia, las autoridades caboverdianas ordenaron al MV Ondius abandonar sus aguas territoriales de inmediato de forma perentoria. El barco reemprendió su marcha con destino a las Islas Canarias, un viaje que tomaría entre 3 y 4 días adicionales bajo una presión psicológica insoportable.
Los pasajeros utilizaban las costosas conexiones de Internet satelital del barco para comunicarse con sus familias, describiendo una atmósfera sacada de una película de horror apocalíptico. El fantasma del confinamiento del año 2020 regresaba con fuerza, pero esta vez a bordo de un barco atrapado entre el cielo y el abismo del océano Atlántico. Mientras el MV Ondius navegaba custodiado a la distancia por radares internacionales, un cabo suelto sembró el pánico en los servicios de inteligencia de Europa. Durante las escalas previas del crucero, antes de que se declarara formalmente la alerta epidemiológica mundial por parte de la OMS, varias personas habían abandonado el barco legalmente. El caso más alarmante ocurrió en la isla de Santa Elena, donde un grupo de 23 pasajeros de diversas nacionalidades desembarcó de manera definitiva para continuar con sus itinerarios turísticos individuales de forma independiente. Un pasajero español que permanecía confinado en el Ondius denunció la situación a los medios de comunicación bajo estricto anonimato. En Santa Elena se bajaron 23 personas que han estado dando vueltas por el mundo durante más de 2 semanas, y hasta hace apenas 3 días, ninguna autoridad sanitaria se había puesto en contacto con ellas para aislarlas. Este retraso en el rastreo de contactos encendió las alarmas de la OMS, ya que existía la posibilidad real de que el hantavirus de los Andes hubiera salido del océano y se estuviera propagando silenciosamente en comunidades terrestres aisladas. La fecha de referencia establecida por los expertos para las cuarentenas obligatorias se fijó para el 10 de mayo, exigiendo un periodo de aislamiento estricto de hasta 42 días debido al prolongado tiempo de incubación del virus. La búsqueda internacional de estos 23 turistas se convirtió en una carrera contrarreloj. Los teléfonos de embajadas y ministerios de salud no dejaban de sonar mientras se intentaba localizar a cada individuo en hoteles, aeropuertos y vuelos comerciales. La mentira de que el peligro estaba contenido únicamente dentro del casco de metal del MV Ondius se desmoronaba rápidamente ante la realidad de una red de contagio potencial que ya cruzaba fronteras internacionales. El domingo 10 de mayo de 2026, tras jornadas de navegación envueltas en la incertidumbre más absoluta, el MV Ondius divisó finalmente la silueta de las Islas Canarias. El Ministerio del Interior de España, en una acción coordinada con el Ministerio de Sanidad y las autoridades de la Unión Europea, autorizó el atraque del crucero en el puerto industrial de Granadilla de Abona, situado en el sur de la isla de Tenerife. Sin embargo, no se trató de un desembarque convencional. El puerto fue completamente militarizado y acordonado por las fuerzas de seguridad para evitar cualquier tipo de acceso público o filtración sanitaria hacia el resto de la isla. El protocolo dictaminó de forma estricta que todo el pasaje debía permanecer en el interior del crucero hasta el momento exacto en que sus respectivos aviones de repatriación aterrizaran en la pista del aeropuerto. La operación logística fue calificada por los expertos como un despliegue de bioseguridad sin precedentes en la historia reciente de España. Aviones militares y vuelos charter medicalizados enviados por los gobiernos de los Países Bajos, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido aterrizaron de forma escalonada en Tenerife. Los pasajeros eran trasladados directamente desde el muelle hasta la pista de aterrizaje en autobuses desinfectados y escoltados por patrullas policiales. Se evacuaron de golpe a 94 personas de 19 nacionalidades distintas que aún no mostraban síntomas graves en el examen médico de superficie. Mientras tanto, las tripulaciones de los aviones vestían equipos de protección autónomos. El MV Ondius quedó finalmente vacío de pasajeros, balanceándose en el puerto como un gigantesco contenedor de secretos biológicos, mientras sus ocupantes volaban de regreso a sus países de origen bajo la sombra de una cuarentena internacional ineludible. La llegada de los pasajeros repatriados a sus respectivos países de origen desató una segunda oleada de alarmas médicas que confirmó que el peligro oculto seguía completamente activo. En Francia, las autoridades sanitarias identificaron de inmediato a 22 personas que habían estado en contacto estrecho con las víctimas dentro del barco. Una de las pasajeras francesas dio positivo en hantavirus a las pocas horas de aterrizar y su condición médica empeoró de manera fulminante. La ministra de Salud de ese país declaró a los medios que la paciente tuvo que ser ingresada de urgencia en una unidad de reanimación avanzada, conectada a un pulmón artificial y a un sistema de derivación sanguínea ECMO para permitir que sus órganos sobrevivieran mientras el virus atacaba agresivamente sus paredes vasculares.
El primer ministro francés firmó un decreto de urgencia para endurecer los periodos de aislamiento de todos los ciudadanos sospechosos. En España, la situación no fue menos dramática. 14 connacionales aterrizaron a bordo de un avión militar y fueron trasladados bajo estrictas medidas de aislamiento biológico hacia instalaciones médicas preparadas para crisis de alto riesgo. Uno de los hombres evacuados dio positivo formalmente en la segunda prueba PCR y fue confinado de inmediato en la unidad de aislamiento de alto nivel del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid. Este tipo de unidades cuenta con sistemas de doble flujo de aire con presión negativa, esclusas de seguridad y ventanas selladas para evitar la salida de cualquier partícula viral al exterior. Los médicos que lo atienden visten trajes espaciales con suministro de aire independiente. Paralelamente, en Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ordenaron el traslado de los 17 pasajeros estadounidenses hacia un centro especial de cuarentena militar en el estado de Nebraska. El crucero de placer se había disuelto, transformándose en una red global de búnkeres médicos de máxima seguridad. Para la comunidad científica internacional, el brote en el MV Ondius representa un desafío técnico de proporciones alarmantes que obliga a revisar los manuales de bioseguridad marina. Los epidemiólogos de la OMS confirmaron detalladamente que la tasa de letalidad global del brote se situó cerca del 27%, una cifra sumamente elevada en comparación con otros virus respiratorios comunes. El hantavirus de los Andes actúa destruyendo la integridad de los capilares sanguíneos en el tejido pulmonar, lo que genera una filtración masiva de plasma hacia los alvéolos. El paciente no muere por una infección en el sentido tradicional, sino porque sus propios fluidos corporales inundan el espacio destinado al oxígeno, provocando un síndrome cardiopulmonar por hantavirus que colapsa el sistema circulatorio en cuestión de días. Los virólogos del Laboratorio de Genómica de la PUC y del Instituto Pasteur han comenzado a secuenciar las muestras biológicas obtenidas en el crucero ante el temor de que se trate de una nueva variante genética hipertransmisible del virus de los Andes. La única nota de tranquilidad emitida por los expertos es que, a pesar de su letalidad extrema, la transmisión interhumana de este virus requiere un contacto muy estrecho, íntimo y prolongado en espacios cerrados, razón por la cual la OMS determinó que el riesgo para la población mundial general sigue siendo catalogado como bajo. Sin embargo, el caso del MV Ondius demuestra con creces que los barcos modernos, con sus sistemas de recirculación de aire y ambientes compartidos, funcionan como incubadoras de alta eficiencia para patógenos letales que en condiciones terrestres normales tendrían un radio de expansión sumamente limitado y controlado. La historia del MV Ondius deja una lección imborrable sobre la fragilidad humana frente a las fuerzas invisibles de la naturaleza biológica en el siglo XXI. Lo que comenzó como una costosa expedición para explorar los paisajes más puros e inalcanzables del planeta terminó convertida en una micropesadilla logística y médica que puso en jaque a los sistemas de bioseguridad de las principales potencias occidentales. El barco, que actualmente se dirige de regreso a los Países Bajos bajo estrictas órdenes de cuarentena para toda su tripulación restante, quedó marcado en la historia naval como el crucero del hantavirus, un recordatorio flotante de que el aislamiento geográfico puede transformarse instantáneamente en una trampa mortal cuando un enemigo microscópico se infiltra a bordo de manera silenciosa. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis de qué hay detrás del peligro oculto del MV Ondius en micropesadillas. Si este viaje por las aguas más oscuras de la epidemiología marina y los secretos de la contención biológica internacional te ha parecido fascinante, comparte este material para que el registro de estas crisis no quede en el olvido del fondo oceánico. Suscríbete al canal para continuar explorando juntos los enigmas y desastres biológicos más perturbadores que acechan a nuestro mundo moderno bajo la superficie de la normalidad. Recuerda siempre que el verdadero peligro a menudo no proviene de las tormentas visibles que sacuden el casco de un barco, sino de las partículas invisibles que respiramos en la tranquilidad de nuestro confinamiento. Nos vemos muy pronto en la próxima pesadilla.